Huellas de 15 pulgadas en la nieve. Un cráneo deforme cubierto de pelo rojizo guardado en un monasterio budista. Un testimonio escalofriante. La criatura caminaba erguida. Arrancaba raíces con sus manos. Cuando me vio, desapareció entre los arbustos. Era 1951. El explorador británico Eric Shipton acababa de fotografiar algo en el paso de Menlung, a casi 6.000 metros de altura, que cambiaría para siempre la historia del montañismo. Unas huellas tan perfectas, tan claramente no humanas, y al mismo tiempo tan inquietantemente humanoides, que desatarían la mayor cacería de una criatura legendaria en la historia moderna. Una búsqueda que involucraría al mismísimo Edmund Hillary, el primer hombre en conquistar el Everest, y que terminaría con una revelación que nadie esperaba. Bienvenidos a Historias al Límite. Hoy vamos a adentrarnos en las alturas más inhóspitas del planeta. En esos lugares donde el oxígeno escasea, donde cada paso puede ser el último, donde los Sherpas susurran historias que los occidentales prefieren ignorar. Porque durante siglos, los pueblos del Himalaya han hablado de algo que vive allá arriba, algo que no es un oso, no es un mono, no es humano, pero camina como nosotros. Imaginen por un momento, están a 5.000 metros de altura. El aire es tan fino que cada respiración duele. La nieve les llega hasta las rodillas. Y entonces ven las huellas, enormes, con 5 dedos claramente marcados. El pulgar, desviado hacia adentro, como el nuestro. Pero el tamaño, Dios mío, el tamaño. Como si un gigante descalzo hubiera caminado tranquilamente por un lugar donde los humanos apenas pueden sobrevivir con el mejor equipo moderno. Los Himalayas. La morada de las nieves eternas. 8 de los 14 picos más altos del planeta están aquí. Es un mundo vertical de hielo y roca que hasta hace poco más de un siglo era prácticamente inaccesible para los occidentales. Nepal estaba cerrado. El Tíbet era un reino prohibido. Bután no existía en los mapas europeos. Y en estas montañas aisladas del mundo, florecían las leyendas. Pero aquí está lo fascinante. Y escuchen esto con atención. Para los pueblos del Himalaya, el Yeti nunca fue una leyenda, nunca fue mitología. Para ellos, el Yeti era tan real como el leopardo de las nieves o el oso tibetano. Tan real que aparece en sus pinturas religiosas. Tan real que tienen palabras específicas para diferentes tipos. Tan real que guardan lo que dicen ser sus restos en los monasterios más sagrados. ¿Se dan cuenta? No estamos hablando de cuentos de fogata. Estamos hablando de una cultura entera, múltiples culturas, de hecho, que durante milenios han convivido con la certeza absoluta de que comparten las montañas con algo. Algo que prefiere mantenerse oculto, pero que a veces, solo a veces, deja rastros. El siglo XIX. Los británicos controlan la India. Los funcionarios coloniales empiezan a escuchar historias extrañas de sus sirvientes nepaleses. Historias sobre un demonio de las nieves. Sobre aldeanos aterrorizados que se niegan a subir a ciertos pasos de montaña. Sobre yaks destrozados por algo que no era un leopardo, no era un lobo, no era nada conocido. En 1832, el primer occidental documenta oficialmente estos relatos. B.H. Hodgson, representante británico en la corte de Nepal, escribe en su diario que sus porteadores entraron en pánico al encontrar a una criatura alta, bípeda, cubierta de pelo largo y oscuro. Los porteadores la llamaban Rakshas, demonio. Hodgson, con típica arrogancia victoriana, asumió que era un orangután perdido. Pero piensen en esto. ¿Un orangután? ¿A 5.000 metros de altura? ¿En la nieve? Los orangutanes viven en las selvas tropicales de Borneo y Sumatra, a miles de kilómetros de distancia. Los años pasan. Más reportes llegan. Siempre de segunda mano, siempre descartados. Hasta que llegamos a 1921. Una expedición de reconocimiento británica al Everest.
El coronel Howard Barry y su equipo están explorando la cara norte de la montaña cuando encuentran huellas extrañas a 21,000 pies de altura. Los porteadores se ponen nerviosos. Murmullan una palabra: Metokangmi, el hombre bestia de las nieves. Cuando la historia llega a un periodista en Calcuta, este traduce mal el término. Lo convierte en Abominable Snowman, el abominable hombre de las nieves, y con ese nombre sensacionalista, nace un fenómeno mundial. Pero la historia real, la historia que les voy a contar hoy, comienza un 30 de septiembre de 1925. Un fotógrafo griego llamado N.A. Tombasi está con una expedición geológica británica. Están acampados cerca del glaciar Semu, en Sikkim, a unos 15,000 pies de altura. Son las 10 de la mañana. El sol brilla sobre la nieve inmaculada. Tombasi está en su tienda cuando escucha gritos de sus porteadores. Sale corriendo. Los sherpas señalan hacia una ladera a unos 200 metros de distancia. Tombasi entrecierra los ojos contra el resplandor de la nieve. Y entonces lo ve. Escuchen su testimonio. Sus propias palabras. Sin duda, la silueta tenía el contorno de un ser humano. Caminaba erguido y se detenía ocasionalmente para arrancar algunos arbustos de rododendro enano. Mostró oscuro contra la nieve, y por lo que pude ver, no llevaba ropa alguna. Tombasi corre por sus binoculares, pero cuando regresa, la criatura ha desaparecido. Sin embargo, y aquí viene lo extraordinario, baja hasta donde estaba la figura y encuentra las huellas. Eran similares a las de un humano, escribe, pero con solo 6 o 7 pulgadas de largo por 4 de ancho. Los 5 dedos y el empeine eran claramente visibles, pero el talón era plano e indistinto. Las huellas estaban sin duda hechas por un bípedo. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Por primera vez, un occidental educado, un científico, no un explorador aventurero buscando fama, ve con sus propios ojos a la criatura. No es un rumor, no es una historia de segunda mano, es un testimonio directo. Pero Tombasi comete un error que perseguirá a todos los investigadores del Yeti durante décadas. No toma fotografías. En 1925, las cámaras eran equipos pesados y complicados. Para cuando prepara su equipo fotográfico, las huellas ya están distorsionadas por el sol. Y aquí viene algo crucial que deben entender sobre las huellas en la nieve del Himalaya. El sol a esa altitud es brutal. La radiación ultravioleta es intensa. La nieve se derrite y se recongela constantemente. Una huella perfecta por la mañana puede convertirse en un agujero amorfo por la tarde. Una pisada de leopardo puede parecer gigantesca después de un día de sol. Es por eso que las huellas del Yeti siempre han sido tan controvertidas. ¿Son realmente enormes? ¿O son huellas normales deformadas por el derretimiento? Pero volvamos a nuestra historia. Porque los años 30 traen más encuentros. Y no de cualquier persona, sino de algunos de los montañistas más respetados de su tiempo. 1937. Frank Smythe, uno de los mejores alpinistas británicos, veterano de múltiples expediciones al Everest, está explorando el valle de Beyundar en el Garhwal Himalaya. Es un hombre de ciencia, escéptico, racional. No cree en cuentos de hadas. Pero entonces encuentra las huellas, las sigue por más de 1 milla, las fotografía. Son claramente bípedas, claramente no humanas. Cuando muestra las fotos a los expertos en Londres, no pueden explicarlas. No coinciden con ningún animal conocido del Himalaya. Ese mismo año, otra expedición. Esta vez liderada por H.W. Tillman, otro gigante del alpinismo británico. Tillman y su equipo encuentran huellas cerca del glaciar Semu, el mismo lugar donde Tombasi tuvo su encuentro 12 años antes. Pero esta vez hay algo diferente. Las huellas están frescas, tan frescas que el equipo decide seguirlas. Las siguen por horas. Suben y suben. Las huellas los llevan por terreno imposible, por lugares donde ningún animal normal se aventuraría.
Finalmente, exhaustos, a más de 19,000 pies de altura, tienen que abandonar la persecución. Pero Tillman escribe en su diario: fuera lo que fuese lo que hizo estas huellas, no era humano, ni era ningún animal que yo conozca. Piensen en esto por un momento. Estos no son buscadores de fama, no son periodistas sensacionalistas. Son algunos de los exploradores más duros y experimentados de su generación. Hombres que conocen cada animal del Himalaya, que pueden distinguir las huellas de un leopardo de las de un lobo a simple vista, y todos dicen lo mismo: hay algo allá arriba que no deberíamos poder explicar. La Segunda Guerra Mundial interrumpe las expediciones. Pero cuando termina, el misterio del Yeti está a punto de explotar en la conciencia mundial. Porque en 1951 sucede algo que lo cambia todo. Eric Shipton. Recuerden ese nombre. Es una leyenda del montañismo. Ha liderado 4 expediciones al Everest. Ha explorado más del Himalaya que casi cualquier occidental vivo. Y el 8 de noviembre de 1951, mientras explora la ruta hacia el Everest por el glaciar Menlung, encuentra las huellas más claras, más perfectas, más inexplicables jamás fotografiadas. Shipton tiene con él a Michael Ward, un médico y montañista. Tienen cámaras, tienen tiempo. Y lo más importante, las huellas están perfectamente preservadas en nieve fresca. No hay distorsión, no hay derretimiento. Son exactamente como las dejó, lo que sea que las dejó. Ward coloca su piolet junto a una huella para dar escala. Clic. La fotografía que dará la vuelta al mundo. 13 pulgadas de largo. 8 pulgadas de ancho. 5 dedos claramente visibles. El dedo gordo. Masivo, desviado hacia adentro como el de un primate. Pero la planta del pie, plana como la de un humano. Cuando esa fotografía se publica en el Times de Londres, el mundo enloquece, porque no es borrosa, no es ambigua, es cristalina, clara, innegable. Algo hizo esa huella. Algo con un pie que no coincide con ningún animal conocido. ¿Y saben quién ve esa fotografía? ¿Quién estudia cada detalle con obsesiva intensidad? Un neozelandés llamado Edmund Hillary. Un apicultor que sueña con ser el primero en conquistar el Everest, y que en menos de 2 años lo logrará. Hillary es un escéptico, un hombre de ciencia. Cuando ve la fotografía de Shipton, su primera reacción es buscar una explicación lógica. Superposición de huellas, derretimiento irregular. Algún fenómeno natural que crea la ilusión de una huella gigante, pero cuanto más la estudia, menos sentido tiene su escepticismo. 29 de mayo de 1953. Edmund Hillary y Tenzing Norgay se convierten en los primeros seres humanos confirmados en alcanzar la cumbre del Everest. El mundo los aclama como héroes. Pueden hacer lo que quieran, ir donde quieran. Y Hillary decide que quiere resolver el misterio del Yeti de una vez por todas. Pero aquí viene algo fascinante. ¿Saben qué dice Tenzing Norgay, el Sherpa que conquistó el Everest con Hillary? Dice que su padre vio un Yeti, cara a cara. Que la criatura tenía pelo rojizo, medía más de 2 metros, y que cuando vio al padre de Tenzing, simplemente se dio la vuelta y desapareció en el bosque. Imagínense la situación. Hillary, el escéptico occidental, parado en la cima del mundo junto a un hombre que creció con la certeza absoluta de que el Yeti existe. 2 visiones del mundo. 2 formas de entender la realidad. Unidos en la mayor hazaña del montañismo. Divididos por un misterio que ninguno puede resolver. 1954. La fiebre del Yeti está en su punto máximo. El Daily Mail de Londres, uno de los periódicos más poderosos del mundo, decide financiar una expedición. No cualquier expedición. La mayor búsqueda del Yeti jamás organizada. La lideran Ralph Izard, corresponsal del Daily Mail, y Charles Stonor, un zoólogo. Llevan cámaras, trampas, equipo científico de última generación. Tienen un presupuesto ilimitado.
y tienen un as bajo la manga. Han contratado a los mejores rastreadores del Himalaya. Durante 5 meses, peinan sistemáticamente el territorio del Yeti. Entrevistan a cientos de testigos. Recopilan docenas de testimonios de primera mano. Y descubren algo extraordinario. Los locales no hablan de un Yeti. Hablan de 3. 3 criaturas completamente diferentes que los occidentales han estado confundiendo bajo un mismo nombre. Primero está el Dzute. Es enorme, hasta 8 pies de altura. Cubierto de pelo gris o negro. Come yaks. Los pastores lo temen más que a cualquier otro depredador. Pero después de investigar, los científicos concluyen que el Dzute es probablemente el oso azul tibetano, una subespecie rara y agresiva que puede caminar sobre 2 patas. Luego está el Telma, pequeño, del tamaño de un niño. Vive en los bosques bajos. Tiene un rostro casi humano. Los científicos creen que es algún tipo de mono, posiblemente un gibón extraviado de su hábitat normal. Pero el tercero es diferente. Lo llaman Meh-te o Mi-te. Tamaño mediano, entre 5 y 6 pies. Bípedo obligado, es decir, siempre camina en 2 patas. Pelo rojizo, cabeza cónica. Silba para comunicarse. Vive en la zona entre el bosque y la nieve eterna. Y nadie, absolutamente nadie, puede explicar qué es. La expedición del Daily Mail encuentra huellas de los 3 tipos. Fotografían todo. Toman moldes de yeso. Pero nunca ven a las criaturas. Es como si las montañas se las tragaran cada vez que los occidentales se acercan demasiado. Y entonces, 1957, sucede algo extraordinario. Tom Slick, un millonario tejano obsesionado con la criptozoología, financia 3 expediciones consecutivas al Himalaya. Tiene un plan diferente. En lugar de buscar al Yeti, va a hacer que el Yeti venga a él. Coloca cámaras trampa por todo el territorio. Deja cebo. Instala grabadoras para capturar los supuestos silbidos. Y espera, y espera, y espera. Las cámaras fotografían osos, leopardos, lobos, pero nunca lo que busca. Sin embargo, uno de sus equipos hace un descubrimiento que cambiará todo. En el monasterio de Pangboche, en Nepal, los monjes guardan 2 reliquias extraordinarias. Una mano momificada y un cuero cabelludo. Supuestamente de Yeti. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? No son huellas que pueden ser mal interpretadas. No son testimonios que pueden ser exagerados. Son restos físicos. Evidencia tangible. Algo que se puede analizar científicamente. Slick intenta comprar las reliquias. Los monjes se niegan. Son sagradas, dicen. Han estado en el monasterio por siglos. Tocarlas traería maldición a toda la aldea. Pero Slick no se rinde. Si no puede comprarlas, las robará, o al menos robará una parte. 1959. Peter Byrne, miembro del equipo de Slick, soborna a los monjes, les paga una fortuna, y en medio de la noche, corta un dedo de la mano momificada. Lo reemplaza con un dedo humano para que nadie note la diferencia. Y saca el dedo original de contrabando del país. ¿Y saben cómo lo saca? Esto es absolutamente increíble. Se lo da al actor James Stewart. ¿Sí? El mismo James Stewart de Vértigo y La ventana indiscreta, que casualmente está de vacaciones en India con su esposa. Stewart esconde el dedo en el equipaje de su esposa y lo lleva a Londres. Imagínense la escena. Una de las estrellas más grandes de Hollywood, cruzando fronteras internacionales con el dedo momificado de un supuesto Yeti, escondido entre la ropa interior de su esposa. Si no fuera real, nadie lo creería. El dedo llega al Museo de Historia Natural de Londres. Los científicos lo analizan, y el resultado es decepcionante. Es humano. Un dedo humano momificado, probablemente de algún monje antiguo. Pero la historia no termina ahí. Porque en 1960, Edmund Hillary decide que ya ha tenido suficiente de rumores y medias verdades. Va a organizar la expedición definitiva.
la que probará o refutará la existencia del Yeti de una vez por todas. Y no es cualquier expedición. Hillary tiene el respaldo de World Book Encyclopedia, una fortuna en financiamiento y un equipo de élite. Biólogos, zoólogos, antropólogos, los mejores rastreadores sherpas, periodistas para documentar todo. Van a pasar 10 meses en el Himalaya. Van a cubrir cientos de kilómetros cuadrados. Van a usar la tecnología más avanzada disponible. Pero Hillary tiene una regla inquebrantable. No matarán al Yeti si lo encuentran. No sobreviviría en cautiverio, dice. Y no tenemos el derecho de sacarlo de su mundo. Octubre de 1960. La expedición Hillary comienza. Se dividen en grupos. Cada uno cubre una zona diferente. Tienen radios para mantenerse en contacto. Tienen armas con tranquilizantes. Tienen jaulas portátiles. Están preparados para todo. Los primeros meses son prometedores. Encuentran huellas frescas en el valle de Rollwalling. Las siguen por días. Las huellas los llevan por terreno imposible, por riscos donde ningún humano podría pasar sin equipo de escalada. Pero siempre, la pista se pierde. Entrevistan a cientos de testigos y empiezan a notar patrones. Todos los avistamientos ocurren al amanecer o al atardecer. Siempre en la zona entre el bosque y la línea de nieve. Siempre criaturas solitarias, nunca en grupos. Un testigo particularmente creíble es Sen Tenzing, un sherpa respetado que jura haber visto un yeti hace apenas 2 años. Estaba recogiendo leña, dice. Escuché un silbido extraño. Me di la vuelta y ahí estaba, a no más de 20 metros. Me miraba fijamente, tenía el pelo rojizo, como oxidado. La cara era casi humana, pero no exactamente. Los ojos mostraban inteligencia. Nos miramos por lo que pareció una eternidad. Entonces se dio la vuelta y desapareció en el bosque. No corrió, caminó, como si no me tuviera miedo, pero tampoco quisiera problemas. Hillary escucha docenas de historias como esta, y empieza a dudar de su escepticismo. ¿Pueden estar todos mintiendo? ¿Todos confundidos? ¿Durante siglos? Y entonces llega el momento crucial. En el monasterio de Kumjung, los monjes tienen algo extraordinario. Un cuero cabelludo, un cráneo cubierto de pelo rojizo. Dicen que tiene 350 años, que perteneció a un yeti matado por un monje guerrero. Hillary lo examina. Es extraño. La forma no es humana. Tampoco de ningún simio conocido. Es cónico, puntiagudo, como describen todos los testigos. El pelo es rojizo, grueso, diferente a cualquier animal del Himalaya. Después de largas negociaciones, Hillary convence a los monjes. Le prestarán el cuero cabelludo por 6 semanas, lo suficiente para llevarlo a Europa y América, a hacer pruebas científicas definitivas. A cambio, Hillary financiará una escuela para la aldea. Imaginen la expectación. Por primera vez, evidencia física del Yeti será analizada con tecnología moderna. Microscopios electrónicos. Análisis microscópicos detallados. Comparación con muestras de cada mamífero conocido. Hillary vuela a París, luego a Chicago, luego a Londres. En cada parada, los mejores científicos examinan el cuero cabelludo. Y los resultados empiezan a llegar. El pelo no es de oso, no es de mono, no es humano, pero tampoco es de algo desconocido. Es de serow, un serow del Himalaya, una especie de cabra antílope que vive en las montañas. El cráneo no es un cráneo, es un pedazo de piel del lomo del animal, moldeado y estirado para parecer un casquete. Es un fraude antiguo, elaborado, pero un fraude al fin. ¿Los monjes lo sabían? Probablemente no. Para ellos era una reliquia sagrada, heredada por generaciones. Pero no era de Yeti. Hillary está devastado, pero también aliviado. Escribe en su diario: El Yeti ha sido para mí lo que el Everest una vez fue, un desafío irresistible. Pero mientras que conquisté el Everest,
El Yeti me ha conquistado a mí. Me ha enseñado que hay misterios que tal vez no deban ser resueltos. Pero ¿saben qué? La expedición Hillary no termina con el análisis del cuero cabelludo. Porque mientras están en Nepal, sucede algo extraordinario. Algo que Hillary nunca publicó en sus informes oficiales, pero que confió a sus diarios personales. Es marzo de 1961. Uno de los grupos de la expedición, liderado por Marlin Perkins, está acampado cerca de la aldea de Bedding. Son las 4 de la mañana. Perkins se despierta por un ruido extraño, un silbido. Agudo, penetrante, diferente a cualquier animal que conozca. Sale de su tienda. La luna llena ilumina el paisaje nevado. Y ahí, a no más de 100 metros, ve una silueta. Bípeda, alta, inmóvil, mirándolo. Perkins grita para despertar a los otros. La criatura se mueve, no corre, camina, tranquila, deliberadamente hacia el bosque. Para cuando los otros salen de sus tiendas, ha desaparecido. Corren al lugar donde estaba. Las huellas están ahí, frescas, perfectas, enormes. Las siguen hasta el bosque, pero la oscuridad bajo los árboles es impenetrable. No se atreven a continuar. Al amanecer regresan. Las huellas siguen ahí, pero ahora, con la luz del día, pueden ver más detalles. Las fotografían desde todos los ángulos. Toman moldes de yeso y descubren algo que los deja helados. Junto a las huellas grandes, hay huellas pequeñas. Huellas de cría. Lo que sea que vieron, no estaba solo. Era una madre con su hijo, o un padre con su hijo. Una familia. Hillary examina las evidencias. Las huellas son convincentes. El testimonio de Perkins es creíble. Pero sin la criatura misma. Sigue siendo solo otra historia más. Otra pieza en un rompecabezas que parece no tener solución. La expedición termina oficialmente en septiembre de 1961. La conclusión oficial: el Yeti no existe. Es una combinación de animales mal identificados, huellas distorsionadas, y la fértil imaginación humana alimentada por siglos de folclore. Pero privadamente, Hillary no está tan seguro. Le dice a un amigo: no encontramos al Yeti, pero eso no significa que no esté allí. El Himalaya es vasto. Hay valles que ningún humano ha explorado. Cuevas que podrían esconder cualquier cosa. Si yo fuera una criatura inteligente que quisiera evitar a los humanos, sé exactamente dónde me escondería. Y aquí viene algo que deben entender sobre el Himalaya. Es enorme, más grande de lo que pueden imaginar. Solo la cordillera principal se extiende por 2.400 kilómetros. Eso es la distancia de Madrid a Moscú. Y no es una línea simple de montañas. Son cientos de valles, miles de picos, millones de lugares donde algo podría esconderse. Déjenme darles una perspectiva. En 2019, casi 60 años después de la expedición Hillary, se descubrió una nueva especie de mono en los bosques de Myanmar, no muy lejos del Himalaya. El mono de nariz chata de Myanmar, una especie de primate que había estado ahí todo el tiempo, pero que la ciencia no conocía. Si un mono puede pasar desapercibido hasta el siglo XXI, ¿qué más podría estar allá afuera? Piensen también en esto. El panda gigante, ese oso adorable que todos conocen, fue considerado una leyenda china durante siglos. Los occidentales no creían que existiera. Solo en 1869 se obtuvo la primera piel de panda que convenció a los científicos. Y no fue hasta 1916 que un occidental vio un panda vivo. Casi 50 años entre la prueba y el avistamiento. El gorila de montaña. Hoy sabemos que quedan menos de 1000 en libertad. Son enormes, viven en grupos, no son particularmente tímidos. Sin embargo, no fueron conocidos por la ciencia hasta 1902. Durante siglos, fueron solo leyendas de los nativos africanos que los occidentales desestimaban. ¿Ven el patrón? La ciencia occidental tiene una larga historia de desestimar el conocimiento local hasta que la evidencia es innegable. Y luego actúa como si el descubrimiento fuera suyo.
Entonces, ¿qué sabemos realmente sobre el Yeti? Sabemos que por siglos, múltiples culturas independientes en el Himalaya han reportado encuentros con criaturas bípedas, peludas, inteligentes. Sabemos que testigos creíbles, incluyendo algunos de los mejores montañistas del mundo, han visto algo que no pueden explicar. Sabemos que las huellas fotografiadas desafían explicación fácil. Sí, algunas son claramente osos o huellas distorsionadas, pero otras siguen sin explicación satisfactoria. Sabemos que los análisis genéticos modernos de supuestos pelos de Yeti han dado resultados mixtos. Muchos son osos. Algunos son desconocidos. ¿Contaminación? ¿Especies no catalogadas? No lo sabemos. Y sabemos que el Himalaya sigue siendo una de las regiones menos exploradas del planeta. Cada año se descubren nuevas cuevas, nuevos valles, nuevas especies de plantas y animales pequeños. Pero ¿saben cuál es la teoría más fascinante? La que nunca se discute abiertamente, pero que muchos científicos consideran en privado. El Yeti podría ser un recuerdo cultural de cuando los humanos compartían Asia con otros homínidos. Porque aquí está el dato que les volará la mente. Sabemos, con certeza científica absoluta, que hasta hace apenas 50.000 años, los humanos modernos compartían Asia con al menos 3 otras especies de homínidos. Estaban los neandertales en el oeste, los denisovanos en el centro, y el Homo floresiensis, los hobbits, en el sureste. Todos bípedos, todos inteligentes, todos peludos comparados con nosotros. ¿Y si el Yeti no es una criatura que existe ahora, sino el recuerdo cultural de cuando no éramos la única especie humana en las montañas? Un recuerdo tan poderoso, tan fundamental, que sobrevivió milenios en las historias de los pueblos del Himalaya? ¿O, y aquí viene la posibilidad que nadie quiere considerar, ¿y si no es un recuerdo? ¿Y si en algún valle remoto, en alguna cueva inexplorada, una pequeña población de otro homínido sobrevivió? No sería la primera vez. El Homo floresiensis sobrevivió en una isla indonesia hasta hace apenas 12.000 años. Eso es ayer en términos evolutivos. Imaginen, solo imaginen por un momento que es verdad, que en las montañas más altas del mundo, donde pocos humanos se aventuran, donde el terreno es tan hostil, que incluso hoy hay lugares inexplorados, sobrevive otro tipo de humano, más robusto, más peludo, adaptado al frío extremo, lo suficientemente inteligente para evitarnos, para esconderse, para sobrevivir. No sería magia, no sería sobrenatural. Sería simplemente otra rama del árbol evolutivo humano, que encontró la manera de persistir en uno de los últimos lugares verdaderamente salvajes de la Tierra. En 2013, el genetista Brian Sykes de Oxford analizó 30 muestras de supuesto pelo de Yeti recolectadas durante décadas. La mayoría resultaron ser osos, caballos, vacas, pero 2 muestras, una de Ladakh y otra de Bután, dieron un resultado extraordinario. Coincidían perfectamente con el ADN de un oso polar del Pleistoceno, extinto hace 40.000 años. ¿Cómo es posible? Sykes sugiere que podría existir una población de osos híbridos, descendientes de osos polares antiguos y osos pardos del Himalaya, viviendo en las montañas, un fósil viviente que explicaría algunos avistamientos de Yeti. Pero otros científicos disputaron sus resultados. Dijeron que era contaminación, error de laboratorio, y el debate continúa. En 2017, otro estudio analizó 9 muestras de Yeti, incluyendo pelo, hueso y heces. 8 resultaron ser de osos. Una era de perro. Los titulares proclamaron: "El Yeti es un oso". Caso cerrado. ¿Pero lo es realmente? Porque aquí está lo que esos estudios no te dicen. Solo analizaron muestras que les dieron. Muestras que los locales dijeron que podrían ser de Yeti. No muestras de algo que definitivamente vieron y identificaron como Yeti. Es como si yo te diera un pelo de mi perro y te dijera: esto podría ser de Bigfoot,
Y cuando el análisis muestra que es de perro, concluyes que Bigfoot no existe. La lógica no funciona así. Y mientras los científicos debaten, las historias continúan. 2008. Un equipo de televisión japonés fotografía huellas frescas cerca del río Manju. Son idénticas a las que fotografió Shipton en 1951. 2011. Un cazador ruso afirma haber encontrado un nido de yeti en una cueva en Siberia. Los análisis de pelos encontrados ahí son inconclusos. 2013. Un escalador británico fotografía huellas enormes en Bután que ningún experto puede identificar definitivamente. 2019. El ejército indio tuitea fotos de huellas de 32 pulgadas encontradas por una patrulla militar cerca del campamento base del Makalu. Se vuelven virales. Los expertos las desestiman como huellas de oso distorsionadas, pero los soldados que las encontraron insisten. Eran bípedas, eran frescas, eran reales. Y aquí estamos, en la actualidad, con satélites que pueden leer una matrícula desde el espacio, con drones que pueden explorar cada rincón del planeta, con cámaras trampa que pueden fotografiar un leopardo de las nieves, uno de los animales más esquivos del mundo. Y aún así, el misterio persiste. ¿Por qué? ¿Por qué después de más de un siglo de búsqueda, con toda nuestra tecnología, no hemos resuelto definitivamente el misterio del Yeti? Tal vez porque estamos buscando de la manera equivocada. Tal vez porque el Yeti, si existe, es más inteligente de lo que asumimos. Tal vez porque hay lugares en este planeta, incluso hoy, donde no queremos o no podemos ir. O tal vez, solo tal vez, porque algunos misterios no están destinados a ser resueltos. Porque necesitamos creer que todavía hay maravillas por descubrir, que no todo ha sido catalogado, medido, diseccionado. Edmund Hillary, el hombre que conquistó el Everest y que pasó meses buscando al Yeti, dijo algo profundo al final de su vida. No encontré al Yeti, pero encontré algo más valioso. Encontré que los Sherpas, mi querido amigo Tenzin incluido, viven en un mundo donde lo extraordinario es posible, donde las montañas guardan secretos, donde no todo tiene que ser explicado para ser real. Y después de todo lo que he visto, no estoy seguro de que tengan equivocados. Piensen en eso. El primer hombre en la cima del mundo. El explorador que desafió lo imposible. Al final de su vida, no descartó al Yeti. Simplemente aceptó que hay cosas que tal vez no estamos destinados a saber. Los Sherpas tienen un dicho. Las montañas no pertenecen a los humanos. Nosotros somos solo visitantes. Y hay otros que viven aquí que prefieren no ser molestados. ¿Se dan cuenta de la sabiduría en esas palabras? No es sobre probar o refutar, es sobre respetar lo desconocido, sobre aceptar que no somos los únicos habitantes de este planeta, que hay lugares donde no somos bienvenidos. El Himalaya cubre 600,000 kilómetros cuadrados. Eso es más grande que España entera. Tiene picos que nunca han sido escalados, valles que nunca han sido explorados, cuevas que se extienden por kilómetros bajo la roca. Si yo fuera una criatura inteligente, quizás la última de mi especie, viviendo en las montañas más remotas del mundo, ¿no haría exactamente lo que el Yeti aparentemente hace? ¿Evitar a los humanos? ¿Vivir en las zonas más inaccesibles? ¿Moverse de noche? ¿Borrar mis huellas? Y si ocasionalmente un humano me viera, ¿quién le creería? Aquí está la ironía final de esta historia. En nuestra era de Instagram y TikTok, donde todo es fotografiado y compartido, los avistamientos de Yeti han disminuido. ¿Por qué? ¿Porque nunca existió? ¿O porque ha aprendido a evitarnos mejor? Los últimos lugares verdaderamente salvajes del Himalaya están desapareciendo. El cambio climático derrite los glaciares. Los turistas llegan a lugares antes inaccesibles. Los drones sobrevuelan valles que nunca vieron presencia humana. Si el Yeti existe, se está quedando sin lugares donde esconderse. Y tal vez por eso, en 2019, el gobierno de Nepal hizo algo extraordinario.
Declaró 2020 como el año del Yeti. No como broma, no como truco turístico, sino como reconocimiento oficial de que el Yeti, real o no, es parte fundamental de la cultura del Himalaya. Organizaron expediciones científicas, no para cazar al Yeti, sino para estudiar los ecosistemas donde supuestamente vive, para entender mejor la biodiversidad de las montañas, para, en palabras del primer ministro, celebrar nuestros misterios tanto como nuestras certezas. Y encontraron cosas fascinantes. Nuevas especies de insectos, plantas que no existían en ningún catálogo, evidencia de corredores de vida salvaje que conectan valles aislados, prueba de que el Himalaya todavía guarda secretos. No encontraron al Yeti, pero tal vez ese no era el punto. Miren, puedo darles todas las explicaciones racionales. Los osos que caminan erguidos, las huellas distorsionadas por el sol, los monos fuera de su hábitat, las alucinaciones por falta de oxígeno, la necesidad humana de crear mitos. Todo eso es probablemente cierto. Pero también les puedo decir esto. Cada cultura del Himalaya, desde Pakistán hasta Myanmar, tiene historias del Yeti. No comparten idioma, apenas comparten cultura. Pero comparten esta certeza. Hay algo en las montañas, algo que prefiere mantenerse oculto, algo que han estado ahí mucho antes que nosotros, y que probablemente estará ahí mucho después de que nos hayamos ido. ¿Es un oso? ¿Un primate desconocido? ¿Un homínido relicto? ¿Un recuerdo cultural? ¿Una proyección de nuestros miedos y esperanzas? No lo sé. Nadie lo sabe con certeza. Pero aquí está lo que sí sé. En una era donde sentimos que todo ha sido descubierto, catalogado, explicado, el Yeti nos recuerda que todavía hay misterio en el mundo, que todavía hay preguntas sin respuesta, que no importa qué tan avanzada sea nuestra tecnología, la naturaleza todavía puede sorprendernos. Y tal vez, solo tal vez, eso es más valioso que cualquier prueba definitiva. Como dijo una vez un viejo Sherpa a Edmund Hillary: Señor, usted busca al Yeti con los ojos. Nosotros lo conocemos con el corazón. Usted quiere atraparlo. Nosotros solo queremos que nos deje en paz. Usted necesita pruebas. Nosotros tenemos fe. ¿Quién cree que es más feliz? Hillary no tuvo respuesta. Y después de contarles esta historia, yo tampoco la tengo. ¿Existe el Yeti? Después de más de un siglo de búsquedas, expediciones, análisis científicos, la respuesta sigue siendo la misma. No lo sabemos. Y quizás ese es exactamente como debe ser. Porque en el momento en que resolvamos el misterio, ya sea probando que existe o que no existe, algo mágico habrá muerto. La posibilidad. El asombro. La humildad de aceptar que no lo sabemos todo. Las montañas del Himalaya seguirán ahí, inmensas, indiferentes, eternas, guardando sus secretos. Y en algún lugar, en algún valle perdido, en alguna cueva olvidada, tal vez, solo tal vez, algo nos observa. Algo que conoce estas montañas mejor que nosotros. Algo que ha aprendido la lección más importante de todas, que el mejor lugar para esconderse de los humanos es en sus dudas. Esta ha sido otra historia al límite. Una historia sobre la búsqueda más grande de la criptozoología moderna. Sobre hombres extraordinarios persiguiendo una criatura extraordinaria. Sobre la delgada línea entre el mito y la realidad. Entre lo que sabemos y lo que creemos saber. Y sobre todo, una historia que nos recuerda que incluso en nuestro mundo hiperconectado y sobrevigilado, todavía hay espacio para el misterio. Todavía hay lugar para lo desconocido. Y quizás, si tenemos suerte, siempre lo habrá. Gracias por acompañarnos en este viaje a las alturas más misteriosas del planeta. Hasta la próxima historia.